Leemos la palabra del Señor en Éxodo 4, del 1 al 5. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una iglesia que espera a Cristo dice: amén. Santo Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él le echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Yo te pido, Jehová, que seas tú, Dios mío, Padre, que sea tu Espíritu Santo sobre mí. Ayúdame, Dios mío, Padre, no me dejes solo, Jehová, a predicar tu palabra, Señor, Dios mío, Padre. Abre el entendimiento, Padre, que seas tú, Dios mío, hablándonos en esta hora. Dios mío, Padre, que seas tú hablando al corazón, trayendo arrepentimiento, Señor, Dios mío, Padre, que seas tú trayendo, Dios mío, libertad, que seas tú, Dios mío, hablándonos en esta hora, trayendo sanidad, que seas tú, Dios mío, confrontándonos, que seas tú, Dios mío, Padre, dándonos fuerzas nuevas, que seas tú, Dios mío, Padre, levantando las manos, Dios mío, a través de la palabra. Que seas tú, Dios mío, Padre Santo, y no yo. Que seas tú, Dios mío, Padre. Yo te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, Señor. El tema que Dios nos ha dado para esta noche es: ¿qué tienes en la mano? Dios le hace una pregunta, ¿verdad?, a la iglesia, a cada joven. Esto es una campaña de jóvenes. Dios le hace una pregunta a los jóvenes. Dios le hace una pregunta a la iglesia también. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Amado, aquí vemos esta porción que leímos. Que, ¿verdad?, que Dios, y en esta porción que leímos y en la Biblia vemos que Dios nos da las herramientas que nosotros vamos a necesitar para su obra. En la palabra vemos que Dios llama a Moisés, ¿verdad?, para sacar a Israel de Egipto. Y vemos que Dios le da a Moisés, le dio una evidencia tangible de poder convertir la vara en serpiente para que creyeran en él y como señal de que Dios estaba con él. Tenemos que saber, entender, tener claro que Dios nos unge para su asignación. Que no vas a estar solo, amado. Que Dios te va a equipar, que Dios te va a dar la herramienta, Dios te va a ungir, Dios te va a dar la unción, Dios te va a dar el don que te tiene que dar para hacer, para poder cumplir con el trabajo, para poder cumplir lo que Dios te manda a hacer, amado que me escucha. Dios no te va a enviar si no estás equipado. Dios te va a equipar, Dios te va a capacitar y te va a enviar a hacer lo que tienes que hacer, amado. Dios nos da todas las herramientas en la mano. Dios te pregunta en esta noche, joven. Dios te pregunta en esta noche, iglesia, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué ya tienes en la mano? ¿Tienes un don? ¿Qué tienes? ¿Tienes una gracia dada por Dios para hablarle a otros? ¿Tienes un ministerio? ¿Tienes un talento? ¿Qué tienes en la mano, iglesia? Y Dios te hace otra pregunta en esta noche. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio?
¿Qué estás haciendo, iglesia, con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Lo guardaste? ¿Lo tienes engavetado el don, el talento? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Cuando el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tiene en tu mano? Y él respondió, una vara. Vemos que Moisés tenía la vara en su mano. O sea, que muchas veces tenemos las herramientas y no nos damos cuenta que ya tenemos la herramienta en nuestra mano para hacer lo que hay que hacer de parte de Dios. Cuando Dios le pregunta, Moisés tenía eso en sus manos. Y así nos pasa muchas veces. Tenemos las herramientas, estamos equipados con los dones, con los talentos, y no sabemos todavía lo que Dios ha depositado en nosotros, amados. Pero lo tenemos ya en las manos. Tenemos disponible, amados. Y hay a veces que lo sabemos, pero también hay otras veces que, hay veces que no sabemos, pero hay veces que sabemos lo que tenemos. Y aún así, sabiendo lo que tenemos, sabiendo la encomienda que Dios nos ha dado, no hacemos nada con eso que Dios nos ha entregado, amado. Y está bien si no sabe, pero si lo sabe, ¿qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto, amado? Y yo recuerdo en mis comienzos, cuando empecé a buscar de Dios y a estudiar lo que son los dones. Cuando me topo con el don de ciencia, yo digo, wow, este don me gusta mucho, porque es importante, este don, todos los dones son importantes, ¿verdad? Pero este don a mí me llama la atención porque dice, wow, este don puede hacer que las vidas digan, como dice la palabra, Dios habló. Este don puede hacer que una vida crea, amado, y diga, verdaderamente Dios me habló. Y yo dije, yo quiero ese don porque esto va a ayudar a que otros vengan a Cristo, amado. Y yo mientras yo estaba ahí, yo soy barbero, ¿verdad? Yo sé que muchos ya saben, como profesión también soy barbero. Y yo escuchaba una prédica de lo que es este don, y yo mientras recortaba, yo decía en mi mente, hoy mismo le voy a pedir a Dios que me dé ese don. Pero ahí mismito, mientras yo estoy recortando y hablando con Dios en mi mente, Dios me habla y me dice, es que ya tú lo tienes. Y el Señor me empieza a ministrar y me empieza a explicar, por eso fue esto, por eso te pasó esto, y por eso dijiste esto aquella vez, y por eso pudiste ver esto. Y yo dije, wow. Luego Dios, ¿verdad? Me confirmas a través de hombres de Dios y me habla, mira, tú tienes este don, tú tienes esto, lo otro. Y yo dije, wow, tenía un don, pero no lo sabía. Y así, joven que me escucha, a veces puede que nos pase eso. Tenemos unos dones, pero no sabemos lo que tenemos. Y amado, cuando supe que tenía ese don, pues entonces quise desarrollarme más. Y entonces, por eso es importante, amado, que si sabes lo que tienes que venir a la escuela bíblica, porque esto se habla en las iglesias, lo que son los dones, lo que son los talentos, los ministerios. Pero eso es importante que tenemos, ¿verdad? Por más fuego que botes en la boca, tienes que venir al estudio bíblico para seguir aprendiendo. Tienes que venir a los días de oración. Tienes que venir a congregarte. Y tienes que seguir también en tu casa, además de los estudios bíblicos aquí, vas a seguir aprendiendo para poder, lo que Dios te dio en tus manos, para poder seguir usándolo y saber cómo ponerlo en función. Tienes que venir para aprender. Pero además de venir a los estudios bíblicos, también como ministro responsable, como joven responsable, tienes que también tú buscar de Dios en tu casa, y tienes que tú también leer la palabra, estudiar, ¿verdad? Porque nosotros como individuos tenemos, si Dios nos da un ministerio, nos da algo en la mano para hacer, nuestra responsabilidad es seguir estudiando eso, buscarlo como individuo, no tan solo en el estudio bíblico, sino también en tu casa, orar y buscar de Dios y estudiar la palabra de Dios. Porque si Dios nos da algo, nosotros tenemos que saber bien lo que tenemos, amado.
para poder ministrarlo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nosotros, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso hay que leer la palabra, amado. Y amado, no sé a cuánto le ha pasado, a mí me pasa cada rato. Cuando Dios nos da una encomienda para hacer algo, muchas veces no nos sentimos dignos, no nos sentimos aptos, amado. No nos sentimos como que verdaderamente Dios me está mandando a hacer esto yo. Pero ¿y quién soy yo para semejante tarea, amado? Yo me he sentido así mismo. Pero ¿y quién soy yo? Pero hay personas más capacitadas que yo. Hay personas con más trayectoria que yo. Hay personas que saben más de la palabra que yo. Y a veces puede, amado, joven que me escucha, iglesia, que no te sienta apto para la asignación. Me ha pasado muchas veces. Y en la palabra vemos que a Moisés no se sintió apto para la tarea, para la asignación que Dios lo estaba llamando. ¿Qué dice la palabra? Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué tareita, ¿eh? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no se sintió apto, amado, para la tarea que Dios le dio. Te va a pasar a ti también, me va a pasar a mí. Pero tienes que entender, joven que me escucha, que no es quién tú eres, sino de quién está contigo. No importa si eres bajito, flaquito, gordito, alto. No importa si eres de Japón. Eso no importa, amado. Lo que importa es que Dios es quien te envía. Y que la obra es de Dios y no nuestra, amado. Por lo tanto, hay que hacer lo que Dios nos pida que hagamos en su nombre, amado. Y a veces nos va a costar que nos critiquen. A veces nos va a costar que hablen mal de nosotros o que piensen mal de nosotros. Porque a veces Dios te manda a hacer cosas que otros no van a entender. Siempre y cuando, ¿verdad?, esté en armonía la palabra de Dios. Porque Dios no te va a mandar a algo que no esté en armonía con su palabra. Pero a veces, amado, Dios te va a mandar a hacer algo que a lo mejor el que está al lado tuyo no va a poder entender al principio. A veces Dios te va a mandar a hacer algo que tú dices: Dios mío, tengo que hacer esto. Pero hay que hacerlo, amado. Hay que hacerlo. Mira, como por ejemplo, Dios, es la primera vez que, ya yo he venido ya varias veces aquí, muchas veces para la gloria de Dios, pero es la primera vez que usted me ve a mí con un trípode, con una cámara grabando, y a lo mejor Yocho se volvió loco. Amado, pero es lo que, si Dios puso un ministerio en mis manos, yo tengo que hacerlo conforme a su voluntad. Entonces Dios me ha dirigido a hacer esta locura. ¿Y usted cree que yo me siento cómodo llegar con esa cámara? Ahora cada vez que yo predico me llevo la cámara para grabar todas las prédicas, todos los mensajes y subirlo a YouTube. Eso es lo que Dios me ha dirigido a hacer. ¿Usted cree que yo me siento cómodo con eso? Yo digo: ay, Dios mío. Y a veces hasta no le he hecho y después me he sentido mal. Dios me ha redarguido. ¿Y usted cree que yo me siento cómodo llegar con mi cámara? Hay muchos que les gusta. Yo me he tenido que acostumbrar, amado. Porque en verdad a mí no, del principio yo no iba con eso. Pero Dios me ha dirigido a hacerlo. Y entonces a veces no nos vamos a sentir cómodos con lo que Dios te manda a hacer. Yo no me siento cómodo con la cámara, pero tengo que hacerlo. Pero entonces uno va a ir entendiendo poco a poco. Porque ¿dónde están las personas mayormente? Puede que aquí vamos a suponer que hagan como 40 estimadamente. Pero luego si uno hace un video, lo sube y lo ven 500, 600, hasta 1000, 2000 personas ven el video. Y entonces yo he tenido la oportunidad. Mira, yo tengo un cliente que yo voy y lo recorto a un caserío en Cataño. Y a veces he tenido dudas, porque a veces puede que nos llegue la duda de verdaderamente Dios que quiere que haga esto. Y hace poco
yo lo estoy recortando en la casa y él me dice, Yochoa, yo te tengo que decir algo. Él no le sirve a Dios, ¿verdad? Pero yo sé que Dios le está llamando. Y él me dice, Yochoa, cada vez que tú subes una prédica, que pones el link en el estado de WhatsApp, yo me meto corriendo a ver la prédica. Y yo me impacté y dije, wow. Y me dice, y cada vez que veo los mensajes lo entiendo y siento una paz. Y yo dije, wow. Eso me ministró. Yo dije, wow, aunque sea, amado, un alma. O sea, que yo te quiero decir que lo que tú hagas para Dios, mira, aunque sea, porque lo que Dios nos pone en nuestras manos, talentos y dones, ministerios, no es para que nosotros seamos famosos o algo por el estilo, sino para que podamos ser de bendición para otro, amado, para poder alcanzar las vidas, para que las vidas vengan a Cristo, para poder arrebatarle en este tiempo tan difícil todas las almas posibles al diablo, amado. Para eso es el ministerio, para eso es el don que Dios te dio, para eso es lo que Dios puso en tus manos, para que seas de bendición para el pueblo de Dios, para que seas de bendición para otros, para alcanzar a otros para Cristo, amado. Sí, Señor. Y cuando usted entienda que lo que Dios puso en sus manos es para ser de bendición para otros, entonces tú vas a entender, entonces tú vas a hacer caso y tú vas a hacer lo que tienes que hacer, aún incomodándote, amado. Porque un alma que tú te ganes, amado, eso es poderoso, amado. ¿Y dónde están la mayoría de las personas en todo el tiempo? En las redes sociales. Pues hay que usar las redes sociales, amado, para alcanzar las vidas, amado. Por eso, amado, tenemos que entender que son sus planes. El plan es de Dios, son sus planes y no los nuestros. No es lo que tú digas, no es lo que tú pienses, no, es los planes de Dios, son los planes de Dios, amado. Así que aunque no te sientas cómodo, aunque no te sientas apto, haz el trabajo que Dios quiere que hagas. Haz lo que Dios, mira, quiere que tú hagas. Lo que Dios puso en tus manos, que estás haciendo, lo que Dios puso en tus manos, úsalo para que otros vengan a Cristo. Usa el talento para que otros vengan a Cristo. Usa el don para que otros sean bendecidos, iglesia. Porque no es quien tú eres, sino quien te envía y quien está contigo y es quien te respalda. Vuelvo y repito, porque no es quien tú eres, sino es quien te envía y quien está contigo, es quien te respalda, iglesia. Por eso Dios le responde a Moisés cuando dijo, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Iglesia joven, ve, porque yo estoy contigo. Dios te dice, haz lo que tienes que hacer, porque yo estoy contigo, porque soy yo que te respaldo. Haz la parte que te toca hacer, joven. Como por ejemplo buscar a Dios, congregarte. Y de lo imposible se va a encargar Él. De lo imposible se encarga Dios, amado. Nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca hacer. Buscar de Dios, mantenernos en obediencia, congregarnos. Y de lo imposible se va a encargar Dios. De tu familia difícil que no ha venido, se va a encargar Dios. Tú procura entonces ganarte a los que puedas. A veces tu familia se la va a ganar al otro. Hacemos el intento. Pero si no, seguimos orando. Seguimos trabajando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué tienes en la mano? Lo que tienes en la mano. Vuelvo y repito. ¿Qué tienes en la mano? Lo que tienes en la mano te lo dio el que te llamó. Vuelvo y repito, lo que tienes en la mano te lo dio el que te llamó. Y si estás aquí sentado es porque Dios te llamó, porque Dios te está llamando o porque ya Dios te llamó, amado. Por eso estás aquí sentado, porque Dios te llamó. Y lo que tienes en la mano es señal de que Dios te llamó. El talento que tienes es señal de que Dios te llamó. El don es señal de que Dios te llamó.
El ministerio es señal de que Dios te llamó. ¿Qué dice la palabra? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se queme. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Así como Dios llamó a Moisés, Dios te llamó a ti también, amado. Si estás aquí escuchando este mensaje, esta palabra, es porque Dios te llamó, amado. Fue Dios quien te llamó, no es el hombre, es Dios que te llamó, es Dios que te llamó, es el Padre, amado. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob que te llamó. Y es Dios quien nos llama a través de su Santo Espíritu. Por eso estamos aquí, amado, en esta noche. Porque Dios nos llamó. Porque fue el Espíritu Santo que te convenció a llegar a Cristo. ¿Qué tienes en la mano, iglesia? ¿Qué tienes en la mano, iglesia? Santo Espíritu de Dios. ¿Qué tienes en la mano? Pero acuérdate siempre de esto, iglesia. Ya estamos terminando. Pero tenemos que acordarnos de esto, iglesia. Acuérdate de esto, joven. Santo, aleluya. Que lo que tenemos en la mano será en vano. El talento, el don, el ministerio. Será en vano lo que tengas en la mano si no tienes comunión con el dueño de la obra. Si no tienes comunicación, si no tienes una relación, si no tienes, amado, esa amistad con el dueño de la obra, va a ser en vano todo lo que tengas en la mano. Así como Moisés hablaba con Dios, se hizo amigo de Dios, nosotros también tenemos que hacernos amigos de Dios, amado. Si no, todo lo que tengas será en vano. Porque de qué vale que cantes bonito, de qué vale que tengas el mejor don, es un gran ministerio, pero que vengas y te pierdas. Por eso, antes que todo eso, amado, tienes que procurar ser amigo de Dios. Tienes que procurar ser obediente. Tienes que procurar vivir la palabra, para entonces así lo que Dios te entregó, el ministerio y el don y el talento, puedas usarlo conforme a la voluntad de Dios y no sea en vano, amado. Gracias, Señor. Así que entonces, teniendo esa relación con Dios, siendo amigo de Dios como Moisés, que fue amigo de Dios, entonces podrás hacer bien lo que Dios te está mandando a hacer. Nosotros como iglesia tenemos el poder de Dios. Tenemos la unción de Dios. Tenemos disponible el poder de Dios, amado. Pero antes de todo eso, tenemos que procurar estar en obediencia y en amistad con Dios. ¿Qué tienes en la mano, joven? ¿Qué tienes en la mano, iglesia? Ministerio, dones, talentos. ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado? Se nos están perdiendo en la cara. Vamos a usar, iglesia, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir a otros. Y yo sé que yo escuchaba a mi hermano Jesús Pichardo al principio de que estamos en ataque. Amado, así estamos aquí en la iglesia vecina, en la iglesia Resplandor, estamos bajo ataque.
Muchos hermanos han dejado de ir de cantazo. Yo sé que estamos bajo ataque, amado. Estamos en los últimos tiempos, donde a veces nos sentimos sin fuerza, desanimados, amado. Yo vengo batallando en estos días con un desánimo. Y Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdame. Sin fuerza, me he sentido sin fuerza, cansado espiritualmente y físicamente. Amado, la iglesia está siendo atacada. Lo sabemos, estamos en los últimos tiempos. La iglesia está siendo atacada por una de las almas más peligrosas de este tiempo, con el entretenimiento. La iglesia está siendo atacada con la conformidad, con la tibieza, amado. El enemigo usa estrategias de distracción para atacarnos, iglesia. Estamos en un tiempo que el cristiano ve una mosca y ahí se distrajo. Y está orando, vio una mosca pararse, paró a matar la mosca y se le olvidó la oración. El enemigo está usando todas estas cosas, el cansancio. Sabemos que estamos siendo bien fuerte atacados, amados. Pero es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de recibir la fuerza y hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque también cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, amados, se nos van las fuerzas. Porque entonces, ¿para qué Dios te ungió? Para seguir engordando espiritualmente, no, hay que hacer el trabajo. Hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. Otro Dios lo llama a servir, otro Dios lo llama a predicar. Hay diferentes ministerios. Dios sabe a qué fuiste llamado, a adorar a Dios. Fuiste llamado a servir en la iglesia, a enseñar en la iglesia como maestro. Sea el ministerio, sea lo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo, iglesia. No todos vamos a salir evangelistas a predicar, no. Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios. Y lo que Dios puso en tus manos, si Dios te dio un don para cocinar terrible, úsalo para la iglesia. Vamos a cocinar. Si Dios te dio ese don para limpiar, no todo el mundo limpia bien, amado. Si Dios te dio ese don, úsalo para la iglesia, amado. Hay gente que limpia chapuceado. No, ese no es el don de él. A menos que tenga una vagancia encima. ¿Ves? Todos tenemos dones diferentes. Y talentos diferentes. Si Dios te dio el don para cantar, pues adora a Dios. Cuando entonces te digan, mira, hermanita, para que adore, no digas que no, amado. Si tienes el don, si tienes el talento, úsalo para Dios. ¿Qué tienes en la mano, joven? Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué tienes en la mano? Gracias, Espíritu Santo.